Haberme olvidado una vez hace que no me pueda olvidar más nunca, ¿verdad? Ah, sí. No nos puede volver a pasar. No, para nada. Bueno, yo tenía pensado, hoy que otra vez no nos dio el tiempo y anduvimos medio a las corridas, en decirles que esto lo que estuvimos viendo del trastorno de pánico, o el ataque de pánico, o todo lo que tiene que ver con la ansiedad, de alguna manera resume un poco todos los tipos de ansiedad que nosotros vimos y algunos que no vimos, pero que vamos a dar por arriba por lo menos, en donde están todos juntos, en donde en realidad siempre que hay ansiedad generalizada, que es uno de los trastornos de ansiedad, puede haber cualquiera de estos otros, es decir, que nos pone. Esto es más o menos como que cuando nosotros, yo le voy a tratar siempre de ir dando ejemplos para ir comparando. Yo tengo presión arterial, algo más común que puede tener cualquiera. Es factible que yo pueda tener, y muy seguro, problemas del corazón, pero de verdad, la presión arterial puede hacer que cualquiera de mis arterias en algún momento se deteriore y tenga un infarto de esa arteria, o sea, rompa esa arteria. En el caso de la ansiedad pasa lo mismo. Si yo tengo ansiedad generalizada muy alta, siempre puedo tener la posibilidad de tener algún tipo de trastorno de ansiedad, de los otros, que puede ser el pánico. Vamos a ver rapidito algunas cosas que vimos con este otro este, PowerPoint para que de alguna manera también refresquemos un poco, porque yo sé que es lógico y claro de que no todos conocen bien la parte de la salud, no tan con todos estos términos. Entonces, el trastorno de pánico dijimos que tenía una aparición espontánea e inesperada de crisis de ansiedad grave. Es decir, que el pánico es la ansiedad más alta que podemos llegar a tener. Es recurrente, que puede no estar debida a ninguna circunstancia en particular, es decir, que me pasa y no pasó nada, no hubo nada en mi vida que pudiera cambiar y que puede ser en ausencia de un peligro real, de que esté realmente por pasar algo y que no está pasando absolutamente nada. Entonces, aquí se da uno de los casos más graves de lo que es la ansiedad, en lo que uno siente en el cuerpo, en lo que hace que nos sintamos tan horrible y tan mal. Después decimos que están las fobias. Las fobias también es un miedo y es parecido al ataque de pánico, pero está dentro de las fobias porque es un miedo a algo específico. En el pánico yo puedo tener el ataque de pánico sin ningún motivo y después sí lo que voy a tener es miedo a morirme, miedo a volverme loco, miedo a que me voy a descontrolar, voy a perder el control. En la fobia no. En la fobia, como dice aquí, es un temor existente, excesivo, irracional a un objeto, actividad o situación específica con tendencia a la evitación o la huida. Es decir, que yo, en la fobia, ¿por qué me voy a dar cuenta que tengo fobia? Porque yo le voy a tener miedo, terror a algo, pero me doy cuenta. Yo me doy cuenta que no tengo por qué tenerle tanto miedo ni tanto terror, pero no lo puedo evitar. Pero le tengo miedo a la oscuridad y en realidad cuando yo lo razono, digo, pero si estoy solo en la oscuridad, no hay más nadie y no hay absolutamente nada, no me puede pasar nada. Por eso se dice que es irracional, porque en realidad yo soy consciente que no me va a pasar nada, pero no puedo evitar el miedo. Y voy a tender a evitar estar, si fuera la oscuridad, o a huir de la oscuridad e irme a un lugar que esté más claro. Entonces, ahí está la diferencia. La ansiedad generalizada que decíamos recién es una respuesta emocional de miedo ante un peligro o amenaza, que puede ser real, puede ser imaginada, puede estar en el momento ese miedo que yo lo estoy viendo y ahí ya sería prácticamente una fobia. Y fundamentalmente lo que tiene de explicación es que a mí me pasa y no lo puedo controlar. En realidad estoy sintiendo la sensación de que algo va a pasar, de que algo va a ocurrir y por eso se llama que es anticipada, es anticipatoria. Yo me estoy anticipando a algo horrible que va a pasar, pero que todavía no pasó. Ni siquiera sé si va a pasar, pero yo me siento así de mal.
y me siento durante mucho tiempo. Como no es tan alta como la del pánico, me va a durar mucho tiempo, bastante tiempo, hasta que yo me distraiga, haga algo diferente, y si no voy a estar con ella por un largo rato. Normalmente lo que dijimos es que en todo lo que es el pánico y en la ansiedad alta se da casi el doble en las mujeres que en los hombres, bastante más en las partes de los picos. Y acá bien que abajo dice de 15 a 19 y de 35 a 50. ¿Por qué pasará eso? Alguno que a ver si tiene idea. Lo dijimos más de una vez, pero no tienen por qué acordarse. Miren bien las edades. Lo dijimos, empieza con H. A ver. Sí, el O, la O. Bueno, la idea de hacer un breve repaso hasta en todo esto, porque es lógico que se olviden y que no se acuerden. Uno, porque lo dice 800 veces, lo leímos 40 veces, 40 no, 400, 4000, y después de haber dado muchos exámenes, haber tomado exámenes, al final se lo acuerdan. Pero además tiene mucho que ver con cosas de la vida común. Entre los 15 y los 19, esto ya es viejo, pasémelo un poquito más entre los 12 y los 19. Ahora, cada vez más, entre los 10 y los 19, tenemos dos cosas muy importantes. La primera, la pubertad. Es el momento en donde las hormonas empiezan a cambiar nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, cómo nos vemos. En los hombres cambia hasta la voz, aparece la barba, en las mujeres empiezan a aparecer fundamentalmente el ciclo menstrual y empiezan a desarrollarse, y a veces uno ve niñas de 10, 11 años y son mujeronas físicamente, y sí, mentalmente siguen teniendo 10, 11 años. Toda esa cantidad de hormonas prepara a nuestro organismo para estar más frágil, para poder tener problemas de ansiedad. Pero además comienza el liceo, comenzamos a tener a que trabajar o a pensar, vienen más obligaciones, entonces estamos propensos siempre a cosas nuevas, y esas cosas nuevas nos dan miedo, y el miedo dijimos que da ansiedad. Y entre los 35 y los 50, ¿qué es lo que va a pasar? Están tímidos. Acuérdense que igual no lleva nota, no van a perder ningún examen, no va a pasar nada. ¿Por qué estaremos más predispuestos todos a tener más ansiedad y más ataque de pánico y otras cosas cuando pasamos los 40 años? Por temas de salud, temas laborales, tema económico. ¿Sí? Porque estamos más viejos también, sin ninguna duda, además de todo eso. Pero lo fundamental acá... El tema de las hormonas también. Exactamente. En la mujer, por ejemplo, la menopausia. Exactamente, el tema de las hormonas, y en los hombres también. Porque en los hombres no se ve tan drásticamente, pero también caen los andrógenos, cae la testosterona, y esto hace que uno empiece a cambiar de carácter, empiece a tener menos paciencia y empiece a tener menos defensas, también más problemas, porque además de los problemas económicos de trabajo, de que los hijos, de que todo lo que sucede de la guerra en Rusia y en Ucrania y todas las cosas que puedan querer, también nuestro aparato inmunológico empieza a bajar. Estamos más propensos a tener gripes, a tener asma, a tener alergias. Y todas esas cositas nos dejan siempre más preparados a los miedos. Inclusive la gente después de los 50 empieza a pensar en la jubilación, en que me estoy poniendo viejo. Todas estas cosas van para todas las cosas de la salud, no solo las mentales, para todo. Entonces, estas edades son primordiales. Vuelvo a decir, yo algunas las bajaría. La de 15 años la pondría mucho más abajo. Hoy hay casos, y más de uno, de niñas embarazadas con 10 años en el periodo docente. Por eso ya a los 15 años ya tienen un hijo de 5 años, fíjense. Qué responsabilidades, cómo cambia la vida de las personas. Bueno, entonces, la idea es que de la ansiedad o el ataque de pánico muy alto, con mucha intensidad, si no lo tratamos, a la larga va a generar también, o puede generar,
la depresión. Y la depresión mayor, una depresión realmente patológica, invalidante. Entonces, fíjense en que más del 60% de los que tienen ansiedad muy alta van a tener un episodio de depresión. Y si van a tener uno, y normalmente acá dice uno, pero lo que pasa es que cuando entramos en una depresión importante, no es de un día, hablamos de meses, podemos hablar de años. Y también hay más prevalencia de todos estos problemas de ataques de ansiedad o de tener ansiedad alta en las personas que ya son bipolares, que eso es otro trastorno del humor, que creo que no lo hablamos. ¿Qué no sabe lo que son las personas que tienen trastorno bipolar? Sí, son esas personas que van que tienen como un estado de ánimo, o sea, pueden estar tranquilos y de ahí pueden pasar a la euforia, como que no tienen un punto, o que no tienen un punto medio, no se pueden como estabilizar emocionalmente. Exactamente. La gente que tiene un trastorno bipolar pasa de estar eufórico a estar deprimido totalmente y después a estar eufórico de vuelta. Y después hay de tipo 1 o tipo 2, que los de tipo 1 son los más complicados porque son los que cuando entran en la parte de estar excitados son los que rompen los muebles, agarran a patada las cosas, se pelean con todo el mundo y después pasan a estar en un estado de depresión que no quieren salir de la casa, no quieren salir del cuarto, no se quieren bañar, no se quieren vestir y después vuelven otra vez a pirar. Y cuando piran este tipo de trastornos son muy graves cuando son bipolar 1, porque han tenido episodios de este tipo, porque la gente cuando está en la euforia se sienten Superman, que nada le va a hacer nada, lo pintás con un revólver y dice, tirame una bala, que a mí las balas no me hacen nada. Fundamentalmente lo que les da por hacer es por timbiarse y vender la casa, vender los autos, tomar decisiones drásticas que después van a cambiar la vida de ellos y de toda la familia. Normalmente pierden todo y también cuando rompen, rompen todo, cosas que les son necesarias y rompen todo. Este tipo de episodios los vemos más todavía cuando la persona toma alcohol, porque el alcohol dijimos que desinhibe. Entonces, si encima soy bipolar y me desinhibo, esto es lo que encuentra la policía cuando lo llaman, que hay alguien medio loco en un bar rompiendo toda la silla, peleándose con todo el mundo, o en un baile que está lo más bien y de repente arma un lío bárbaro. Bueno, estas personas normalmente, si no tienen un trastorno de estos bipolar, lo tienen escondidito, si no lo tienen diagnosticado. Y son personas muy difíciles de manejar, porque después se les deprimen y están hechas un trapo, entonces uno hasta se siente mal si los quiere tratar y es muy difícil de tratar. Por suerte, hoy se pueden medicar y medicar muy, pero muy bien. Y lo fundamental, yo siempre le voy a dar alguna pista de lo que se toma Valcote, se toma carbamazepina, se toma, hay cosas más modernas como gabapentina, que son medicamentos que en realidad se utilizan y se descubrieron para tratar la gente que hace convulsiones. ¿Cómo se llama, Carla? Dame una mano. Epilepsia. Son Epilepsia, sí antiepilépticos. te iba a decir. Bueno, y como regulan la epilepsia, que es una subida y una bajada de las neuronas, para los bipolares les hace extraordinariamente bien. La gente no adhiere mucho después a los tratamientos porque ese tipo de medicamento hace que en 2 meses tenga 10, 12, 15 o 20 kilos encima, porque te da por comerte todo. Y además no gastás, no gastás la misma cantidad de calorías y entonces la gente engorda mucho, pero pasan a vivir casi normal. Y es muy factible que la gente que anda con trastornos de ansiedad galopante, que tiene todo hacia arriba, en un impulso puede terminar en un intento suicida. Porque es tanta la incomodidad, lo mal que se siente, que no se precisa estar deprimido, como se cree siempre. La depresión es uno de los factores que lleva al suicidio, pero el mal manejo de los impulsos es lo que lleva a esos suicidios espontáneos, ese que no avisa, ese que parecía que lo que menos estaba era deprimido, que lo que menos pensamos que se va a matar es ese que se sube al piso 20 y se tira, porque realmente
tiene un muy mal manejo de los impulsos y mucha energía. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, tiene muchos factores. Como se utiliza ahora es multifactorial, multisectorial, multitodo, lo que pasa en el Uruguay y en el mundo. Entonces, puede ser genético, puede ser un trastorno de personalidad o rasgos de personalidad, puede haber antecedentes infantiles que lo hayan predispuesto, como accidentes, operaciones, hambruna. Y cuando hablamos de mala nutrición, no estamos hablando que no esté lleno, sino haber comido muy mal en la niñez, cuando necesitamos vitaminas, proteínas, minerales, y que estamos mal alimentados, esto hace que el yo se cablee mal. Antecedentes familiares, acá dice infantiles, pero son antecedentes de la familia. Ya cuando hay un padre o una madre con una gran depresión o con grandes problemas de ansiedad, es muy difícil que el niño no tenga algo parecido. Pueden ser resultado de un estrés que dijimos, ¿vieron? En todas estas cosas que yo las saco de libros o de charlas de congresos, está la palabra estrés. Y hoy todos sabrán que tenemos que hablar de distrés o euestrés. Acá lo que quiere decir es distrés, una persona que ha estado sometida a altas tensiones durante meses, años, y entonces piran en algún momento. Y la neurobiología, que son los cambios que hace el sistema nervioso para tratar de adaptarse a esto, pero ¿qué pasa? Falla porque es casi imposible poder bancarse esto durante tanto tiempo. Entonces, esto sí lo voy a pasar por arriba, acá habla de la parte genética, de los genes y de todos los cromosomas, que no viene al caso, es bioquímica pura y no lo vamos a ver ahora, porque sería, en cada una de esas cosas precisaríamos de tenernos muchísimo tiempo y no sé si yo estoy apto para que lo entiendan también, porque es difícil, muy complicado. Los rasgos de personalidad. Tampoco me voy a detener demasiado acá porque la próxima vamos a hablar de rasgos de personalidad con lujo de detalle de cada uno de ellos, porque en todos ustedes se van a encontrar. Lo que les voy a adelantar de los rasgos de personalidad es que desde el más psicótico al más bondadoso de los rasgos de personalidad, todos tenemos de todos. Va a depender de cómo se mezcle. Esto es como el 5 de oro. Tenemos 5 números para acertar y vieron qué difícil es acertar a 5. Bueno, los rasgos de personalidad pasa lo mismo. De esos 14 o 12 que hay, todos tenemos de todo y va a depender de cuál tengamos más, de cómo vamos a hacer. Por eso que todos somos distintos en cuanto a personalidad, porque la combinación de 12 o de 14 rasgos, por eso le decía lo del 5 de oro, si será complicado, nos da para que todos seamos distintos. Entonces, la sensibilidad de la ansiedad normalmente son síntomas de miedo, catástrofes cognitivas. ¿Se acuerdan lo que eran las cogniciones? ¿No se acuerdan? Bueno, las cogniciones son los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Pensamientos catastróficos. Ahora que no sé ahí, pero acá está lloviendo, entonces yo estoy acá y digo, ¡pah! Se me va a inundar la casa, me va a entrar el agua, se me van a romper los muebles, y está lloviznando apenas, pero mis pensamientos están altos del piso. Y esto me va a dar sensación en mi cuerpo. Voy a tener lo que dijimos antes, taquicardia, presión arterial, un nudo en la garganta, dolor en la panza, contracturas musculares, todo lo que hablamos en todas las demás. Yo tenía miedo de repasar todo esto, pero dado que no se matan por contestar algunas cosas, creo que vale la pena, porque esta es la unión de todo lo que estuvimos hablando. De alguna manera tenemos que darle un cierre, porque es lógico que ustedes no se acuerden y aún uno que está todo el día en esto se olvida. Y por algo yo hago un PowerPoint porque me voy guiando, porque si no, no me acuerdo de todo de memoria. Entonces, antecedentes infantiles y más que nada familiares. Historia de abuso sexual o agresión física. ¿Esto qué nos va a dejar? Un trastorno de ansiedad, que por ahí lo hablamos, dimos el nombre, pero que es gravísimo, muy difícil de superar, pero se puede, en base a bastante medicación y mucha terapia, ya no cortita como la del ataque de pánico, sino larga. ¿Qué va a dejarnos como trastorno de ansiedad? Un abuso sexual, agresión física, violencia doméstica, la guerra, que me roben. Efectos psicológicos fuertes, ¿verdad?
por supuesto. ¿Estrés? Sí, mucho miedo. A Mucho ver, miedo. estrés, ¿cómo sigue? Muy bien, Matías. Dígalo, Matías. Escuchamos, dale, Matías. No te queremos robar la primicia, dale. Capaz que lo puede y lo escribió. Postraumático. ¿Eh? Postraumático. Estrés ¡Esa! postraumático. Y esto, estamos todos expuestos. Manejando, tenés un accidente, pisás a una persona, ¿te parece que puede quedar bien, que se muera esa persona o que le rompas las piernas? Entonces el estrés postraumático después nos va a dejar preparados para ataque de pánico, para ser bipolar, para ser deprimido. Y eso, yo no nací con nada, me apareció por ahí. El tener asma, ¿por qué el asma será tan importante para que las personas tengan ataques de pánico, tengan ansiedad y tengan todo este tipo de problemas? Lo voy a hacer pensar aunque no quieran. Puede ser por la claustrofobia o miedo al ahogo. La claustrofobia y el miedo al ahogo, fundamentalmente. El asmático se pone ansioso y no puede respirar. Y no tiene nada. La mayoría de los asmas, hablamos de un 90%, son psicológicos. No tienen nada, pero lo sienten de verdad. Es como el ataque de pánico. La persona se ahoga, se siente que se está muriendo. Y las pasa horrible realmente. Entonces, el asma nos predispone por eso, las alergias. Entonces, porque, ¿qué es lo que dijimos? Lo más importante que vamos a ver al final es respirar bien. Entonces, una persona que tiene asma o tiene alergia, lo primero que hace es respirar mal. El tabaco, dice acá. Y el tabaco tiene dos opciones, tiene dos cosas. Yo no voy a hablar mucho del tabaco porque vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar del tabaco bastante, porque el tabaco sigue siendo todavía una pandemia, no una epidemia. El tabaco tiene dos cosas que son malas. La primera, tragar humo y meter humo en los pulmones, en vez de poner oxígeno. Los pulmones necesitan oxígeno, no necesitan humo. El humo tiene CO2, que es lo que nosotros expulsamos después que respiramos. Entonces lo que estamos metiendo con el tabaco y el humo del tabaco es veneno. Lo que expulsamos porque es malo para el organismo, nosotros se lo metemos de pesado. Pero además el tabaco tiene algo que es la nicotina. Y el tabaco lo que produce es ansiedad, nos activa. La nicotina es un excitador del sistema nervioso central. Cuando yo fumo, cada vez me pongo más ansioso. Por más que el que fuma le va a decir, estaba ansioso, me fumo un pucho y se me va la ansiedad. Y ahí no se le va la ansiedad, se le va el el síndrome de abstinencia, pero tiene más ansiedad. Entonces está más propenso a tener un ataque de pánico, a tener fobias, a tener todas estas cosas que vienen de la ansiedad. Entonces, ¿qué nos va a dar estar continuamente en ansiedad? El estrés, el distrés. Voy a estar con una calidad de vida mala, con todos esos síntomas que hablamos que nos da el distrés, y tener un ataque de pánico, una persona que está continuamente estresada y al borde de su límite en cuanto a ataque de nervios, como dice la gente, con los nervios al borde, tener un ataque de pánico es solamente darle un empujoncito y ya está. Cualquier cosita lo va a hacer que pase. Entonces, esta parte que es la dura de la película no la vamos no la vamos a ver porque realmente está fuera de lo que pensábamos dar, que es las neurociencias un poco más duras, pero la amígdala, no las amígdalas de acá abajo, la amígdala que tenemos en el cerebro, en el medio del cerebro, en el centro, la amígdala es una de los órganos que sensa nada más ni nada menos que la calidad de las emociones. A través de la amígdala vamos a sentir si algo es horriblemente malo o bonito y lindo para mí. Entonces, depende de lo que yo capte y eso va a ser mi sensación, porque yo puedo ver un helado y para mí es riquísimo y a uno que el helado le dio un ataque al hígado lo mira y le causa un malestar. Así que las cosas buenas o malas es lo mismo, la amígdala la va a censar. Y sabemos hoy que hablamos que más acá abajo habla del tálamo y las cortezas sensoriales. ¿Qué son las cortezas sensoriales? Porque esto sí me interesa que lo sepan. Son las de los sentidos. Tenemos la corteza sensorial del audio, del oído,
la visual, la olfativa, la táctil, y me comí una. El tacto, el La olfato, del la gusto. vista, La y del el gusto. gusto, y la gustativa, la del gusto. Y con el gusto, ustedes piensan, ¿no? A veces con solo pensar algo que me da asco, yo ya tengo todos los síntomas. Y recuerden que de las emociones fuertes, el asco es una y es la que nadie tiene en cuenta. Eso nos hace poner de un estado terrible, mal, que nos resulta emocional. Entonces, cuando hablamos de cortezas sensoriales, hablamos de todo lo que a nosotros nos llega. Todo lo que nos llega por esos 5 lugares, no nos puede llegar por otro lado. Y más abajo hay otra palabrita que dice hipocampo, y el hipocampo es donde está la memoria, parte de la memoria. Porque ahí está la memoria, junto con la amígdala, la memoria emocional, la memoria de los recuerdos rápidos. Entonces, cuando yo voy manejando y tuve un accidente de tránsito, cuando me subo al auto yo ya entro en pánico, porque mi hipocampo y mi amígdala se van a conectar y van a decir, guarda que esto es peligrosísimo. Ya nos pasó y nos pone en estado de alerta. Entonces, todo esto pasa por todo esto y después viene acá, al prefrontal, y ahí donde están las cogniciones, que recién decíamos son los pensamientos. Y ahí recién yo voy a elaborar y voy a decir, esto es horrible, esto es bonito, qué lindo, me gustó, lo voy a repetir, me voy a alejar, no me gusta el olor que tiene. Todo eso después yo lo voy a razonar. Y después lo voy a guardar en otro lado de la memoria, que es la memoria semántica, la memoria donde yo guardo las palabras. Después, con solo decir una palabra, mi cerebro ya dispara todo, no preciso ni ver las cosas. Yo digo mamá y yo ya me viene la imagen de mi mamá, de su sonrisa, de la voz, de si me pegaba cuando hay casos de violencia, ya me hago así y me tapo porque pienso que me va a pegar. La neurobiología nos dice de todo, y a todo esto después sabemos qué neurotransmisores trabajan, qué hormonas. Hoy se sabe todo de esto, ¿tá? Pero esto es bioquímica dura, que es muy lindo, y al que le gusta yo le digo que lo haga. Pero para hacer esto tenemos que tener como mínimo un grado universitario en el área de la ciencia, si no, no se puede. Es medio acotado. Pero es bueno tener por lo menos una ideita, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a ver? Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, ¿qué es la clínica? Pues son palabras que están ahí, pero ¿sabemos cuando nos dicen? Anímense. La nota la pone Cabo, así que yo no pongo nota, no hay problema. Jorge, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Pienso que las manifestaciones clínicas es cuando tenés algo que vas al médico y realmente ya lo estás padeciendo. Todo lo que hablamos, pero que en realidad se manifiesta en una enfermedad. Eso es lo que pienso yo. Bueno, es parecido. Son realmente los síntomas. Cuando yo voy al médico, él lo que hace, cuando me pregunta, está haciendo la clínica, está haciendo el examen clínico, que es lo que se ve, es lo que el paciente dice y además yo veo. Porque yo puedo ver un paciente que viene y me dice, estoy deprimido, y yo lo veo saltando, no se puede quedar quieto, se ríe por cualquier cosa, y digo, parece que esté, o fumó marihuana y no se dio cuenta, o tomó mucho alcohol, pero deprimido no está. La clínica es lo que yo veo como profesional. ¿Qué estoy viendo? Entonces yo puedo diagnosticar a alguien clínicamente sin saber nada de lo que hizo. Me llega un adicto a la pasta base y yo lo miro y veo las pupilas dilatadas, veo que no se puede quedar quieto, lo veo en determinadas acciones y yo clínicamente ya sé lo que pasa. Le voy a dar un ejemplo más fácil de entender. Viene una persona y me dice que está cansada, que está fatigada, que no tiene ganas de hacer nada. Yo agarro, le miro acá adentro del ojo las mucosas y veo que en vez de tenerlas rosaditas casi rojas, las tiene blancas. Entonces yo clínicamente digo, tiene una anemia. No preciso mucho más. Entonces, ¿qué hago después? Después hago en forma de laboratorio, le mando un hemograma para ver cuántos glóbulos rojos, para comprobar que los síntomas clínicos tienen mucho que ver con lo que me dice el laboratorio que me lo confirma. En la psicología hacemos cuestionarios a veces. Esperen un poquito que tengo un perro que me tiene loco.
Bueno, entonces yo hago un cuestionario de rasgos de personalidad. Yo miro a la persona y clínicamente más o menos me doy cuenta cuáles son sus rasgos. Con el cuestionario, que es más científico, lo que voy a hacer es corroborar eso. Entonces las manifestaciones clínicas de la ansiedad, ya las dijimos algunas, y acá van a estar en los estudios, vamos a tener algunos de estos. Cardiovasculares, dolor torácico, taquicardia, presión arterial, que ahí nos dice, neurológico, cefaleas, mareos, tipo sudoración y pseudoconvulsión, la gente está que se mueve, que no se puede quedar quieta, es hiperkinético. Entonces, el dolor epigástrico son los dolores que nos dan en el estómago. La gente dice, me duele la boca del estómago. En realidad lo que le duele es entre el esófago y el estómago, por donde pasa la comida, porque se aprieta, es un esfínter, entonces la comida no pasa, entonces a uno le duele porque se le amontona ahí, o el esfínter entre el intestino y el estómago, que es el píloro. Entonces cuando tenemos inflamado el píloro, la comida se mete en el estómago y no puede pasar al intestino, entonces se nos hincha ahí no la panza, sino el estómago. Tenemos ese estómago que parece que va a explotar, y ahí vienen las gastritis, las úlceras. Hay un montón de cosas que van a ir apareciendo. En todas en la anterior las nombramos casi todas. Yo no quiero meterme mucho en que esto sea realmente un repaso de todas, ¿no? Entonces, todos los pacientes tienen una de las cosas fundamentales. Van la mayoría a atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Porque la leemos en el diario, en los informativos, en todo lo que es la... Sí, Alejandro. Los centros de salud, las policlínicas. Exactamente, es donde vamos, el primer lugar donde podemos llegar. Cuando no podemos ir al centro de salud o las policlínicas porque tenemos que pedir día y hora, y no nos dan para dentro. Yo tengo un ataque de pánico y me dan día y hora para dentro de 2 meses, la verdad no me sirvió. O si tengo un dolor agudo que no puedo estar ni sentado ni parado, no puedo dormir, también me tengo que ir ¿a dónde? A urgencia. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando yo llamo a la urgencia o a la emergencia? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Porque algunos pagamos Sí. la emergencia y la urgencia. La emergencia es cuando te surge algo realmente tipo un accidente, ¿no? Y la emergencia, ¿no? Y la urgencia ya es algo que tú ya lo tenías de antes. Muy bien. Entonces la diferencia grande es, cuando es una emergencia, hay riesgo de vida. En la emergencia hay que actuar ya, no da para esperar. Por eso cuando yo llamo a alguna de las emergencias móviles, te preguntan qué pasa. Y legalmente, si no hay riesgo de vida, tienen 2 horas para poder llegar. Si hay riesgo de vida, tienen que ir en forma inminente. No importa cómo, pero van a tener que llegar rápido. Entonces, por eso una cosa, yo voy a la urgencia, a cualquier mutualista y estoy 3 horas, 4 horas a veces para que me atiendan. Porque no hay riesgo de vida. Pero puedo estar en pain, como dicen los ingleses, con un dolor que me estoy muriendo, y yo le diría al médico, ¿cuánto lo bancás vos 3 horas? Porque cuando estudiamos medicina, ¿sabes lo que nos dicen? Lo primero que hay que hacer es calmar al paciente. Si está loco, en psiquiatría, calmarlo. Con un ataque de pánico, bajarlo. Y si tiene dolor, sacarle el dolor. Y después vemos qué le pasó, qué podemos hacer. Pero no lo podemos tener en un grito. No podemos tener a alguien que de dolor está corriendo por todos lados y lo tengo que atar. Bueno, pero no pasa. Vamos a urgencia con un cólico, que los cólicos son imbancables, un cólico nefrítico y te tienen 3 horas esperando. Entonces a veces hasta tenemos que mentir un poquito, ¿no? Cuando llamamos la emergencia, tenemos que decir, le duele el pecho, parece que tiene un ataque cardíaco, entonces viene más rápido, porque si no, no te dan bolilla. Bueno, entonces, ir a los centros de salud... levantó la mano. ¿Bien? Tere levantó la mano. Habilitó Dale, el dale. micrófono, Tere. No, era para explicar la diferencia entre emergencia y urgencia, fue lo que dijo el doctor. Gracias. Bueno, bárbaro. Estamos de acuerdo, por lo menos no nos peleamos. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, el abuso de sustancias me pondrá más ansioso o menos ansioso, con posibilidad de cualquier trastorno psíquico, además de trastornos físicos, de salud, cualquier tipo de patología. Sí.
Por supuesto, la palabra lo dice, abuso. Si hay abuso, bueno, el abuso de sustancias pueden ser de sustancias legales o ilegales. Vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar después de las sustancias básicas una por una en profundidad. Pero las legales, ¿cuáles son? Los medicamentos. Los medicamentos cuando son recetados, cuando me automedico ya pasa a ser ilegal. ¿Y qué otras El cosas alcohol. más comunes? El alcohol. El alcohol, el cigarrillo, la marihuana hoy, si la compras en la farmacia. Porque la que compras en la boca te hace mal, la de la farmacia es buenísima. Después vamos a ver por qué diferencias hay. Es decir, siempre marihuana, siempre está mal. Pero está, acá en este país nuestro tenemos dos tipos. Tenemos de la buena y de la mala. Entonces, después yo les voy a explicar y con Carla vamos a hablar largo y tendido para que todos puedan ver por qué estamos tan seguros de lo que decimos. Y entonces, los hipnóticos, que son los que nos dan como hipnóticos o como ansiolíticos para que nosotros bajemos la ansiedad o salgamos de la depresión, va a depender la cantidad, quién me lo haya recetado y cómo yo me lo administre, porque si no me va a hacer todo esto. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que más calmaba la ansiedad rápidamente eran las benzodiazepinas o todos los PAN, el alprazolam, el diazepam, el clonazepam, todos esos? Pero eso va a depender de cómo yo, qué cantidades tome, porque si no van a ser hipnóticos, me van a dar sueño, no voy a querer con mi vida. Y después, si lo dejo de golpe, y yo lo tomé porque era ansioso, voy a aspirar más alto de lo que estaba antes. Entonces, todas estas cosas nos predisponen. Entonces, las comorbilidades, cuando hablamos de comorbilidad, los que no son de la salud saben lo que es. Sí, cuando tenés varias enfermedades juntas, diríamos así, diabético, hipertenso. Ahí va, y no precisa varias, con tener dos ya está. Más de una. Pero por desgracia a veces tenemos varias. Bueno, todas las que ven ahí, porque así no perdemos mucho tiempo en esto y podemos seguir avanzando, son cualquiera que estén juntas. Si yo tengo asma, dijimos recién, y tengo ansiedad, se va a potenciar el asma y la ansiedad, las dos cosas. Episodios súbitos de muerte. Si estoy muerto no pasa más nada, ¿no? El episodio súbito de muerte, estos que se dan normalmente, hay casos reales, pero la mayoría de los episodios súbitos de muerte que nos enteramos son en los deportes, y en los deportes profesionales. Y un deportista profesional es raro que no esté súper chequeado y que no esté bien. Normalmente no sale al público, pero ahí hay sobredosis. Sobredosis de anabólicos, que se dan para tener más músculo, de hormonas, y sobredosis de cocaína o de anfetamina para poder rendir más. Esto pasa a todo nivel, porque los grandes deportistas pueden ser muy buenos para el deporte, pueden ser muy buenos para muchas cosas, pero tienen algunos capacitación o educación. Pero miren que tenemos este problema, yo ya se lo dije antes, a nivel de la medicina. Los que hacen guardia consumen anfetamina y cocaína para no dormir. Y son médicos y saben. Así que no le podemos pedir a los que no son del ramo y no saben que se cuiden. Y pasa que se pasan un poco y después hacen un gran esfuerzo y a veces vienen esas muertes súbitas de muchachos y muchachas de 18 o 20 años mientras están jugando al fútbol o al básquetbol o en natación. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Los síntomas de todas las ansiedades, no solo del ataque de pánico, son estos que están acá y son los que vimos. Palpitación, taquicardia, yo voy a ir rapidito porque esto es solo repasado. Opresión torácica, sensación de falta de aire, despersonalización, ¿se acuerdan que uno se veía de afuera despersonalizado? Se ve como que es otra persona. Parestesias, que es cuando se me duermen las piernas, se me duermen las manos, sudoración, miedo a la muerte inminente, a volverse loco, náuseas, y a esto hay que agregarle contracturas musculares, dolores de cabeza, no sé, insomnio o hipersonia, si dormí poco o dormir mucho, hay muchas más. El DSM-5, como dice ahí, hoy es el manual estético de las enfermedades mentales americano y es de los que más se usa y donde más se estudia en psiquiatría y en psicología.
Los diagnósticos, ya lo vimos el otro día, es solamente repasar que a veces uno tiene ataques de pánico recurrente y no sabe lo que es y no va. Fíjense en que para diagnosticarlo tiene que haber surgido en un mes y varias veces. Si no, si pasa una vez sola, ya después no te dan bolilla, es un problema de la persona. Pero de alguna manera tienen que hacer, cuando vas al médico, hacer un diagnóstico diferencial de alguna de las cosas que vimos. El TAC es trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno fóbico, que es cuando tenemos un miedo específico a algo, dijimos recién, pero nosotros nos damos cuenta que es irracional. Cuando estoy con un cuadro depresivo. Abstinencia al alcohol. Si soy un borracho, dejé de tomar, voy a tener un ataque de ansiedad porque voy a tener síndrome de abstinencia. Consumo de tóxicos, todos para arriba o para abajo. Dijimos que el hipertiroidismo era algo que había que descartar, porque las personas que tienen hipertiroidismo, si no está tratado, van a tener ansiedad galopante, van a comer mucho y no van a engordar y no van a poder dormir. Hay muchas cosas. Esto que habla acá, de este lado, del prolazo de la válvula mitral, angina, arritmia, epilepsia, todas estas cosas se tienen que tratar de forma diferente. Muchas de estas, unas son para el cardiólogo y otras son para el neurólogo. Y bueno, y el TEP es el trastorno por estrés postraumático que hablamos hoy. Todo esto hay que diferenciarlo para saber si tengo un ataque de pánico, si tengo una ansiedad muy alta o si simplemente tengo alguna de todas estas cosas y muchas otras que nos generan trastornos de ansiedad. La farmacoterapia la vimos, yo no sé si quieren, damos una repasada rapidísima. Dijimos que los ISRS son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o aquello que yo les expliqué, que no nos daban serotonina de afuera, sino que esta célula segregaba la serotonina y la dejaba acá en el espacio entre esta y esta para que vaya a la de al lado, y si soltaba 10, 5 van para la que sigue y 5 los recapta, los toma de nuevo. Este medicamento lo que hace es cierra la ventana que hace que vuelvan. Entonces los 10 tienen que ir hacia adelante, entonces tengo más serotonina, y tener más serotonina reduce la ansiedad, reduce el pánico, reduce la depresión, la tristeza. Son medios mágicos. Hay que ver cuál tomar, hay muchos, tienen que estar bien diagnosticados y además tienen que estar bien recetados por alguien que sepa realmente. No es para que se lo dé cualquiera. Un ISRS, ¿saben para qué se toma? Para algo que tiene mucho que ver con la ansiedad, pero que el que lo hace el reumatólogo no lo da el psiquiatra. Algo que está también un poco de moda junto con los ataques de pánico. ¿Alguno sabe? La fibromialgia. Fibromialgia, exactamente. La fibromialgia se cura con este tipo de cosas porque tiene mucho que ver, es un dolor neuropático, lo que quiere decir es dolor a través de los nervios, ¿tá? Y nos duele todo, por todos lados. Esto ayuda y ayuda mucho. Tiene que estar muy bien diagnosticado y tiene que estar muy bien recetado, porque hay varios y diferentes tipos. Estos son los más conocidos. La fluoxetina, la paroxetina, la fluoxamina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, y hay otros, pero todos estos tienen algún que otro efecto secundario, ¿no? Lo primero que tenemos que saber de estas cosas es que demoran cerca de 21 días en empezar a actuar, por lo cual, cuando yo lo empiezo a tomar, no siento ningún alivio, no siento nada, y la mayoría de la gente los deja, porque no le explicaron. Después se tienen que empezar de poquita cantidad e ir subiéndolo semanalmente. Si te dan uno entero de primera, la gente se siente mal. Yo les expliqué que el resumen que yo hago de todas las personas que han estado medicadas rápidamente con esto, que me dicen, me siento otra persona, no soy yo. Y no estoy cómodo, estoy incómodo. No me pasa nada, pero no soy yo. Eso es lo que describen. Son muy buenos, entonces hay que tomarlos de a poquito, hay que esperar, demoran 6 meses. A los 21 días empiezan a actuar y en 6 meses en que nos demos cuenta realmente lo bueno que son y cómo nos pueden cambiar la vida. Suelen tener algún tipo de efectos secundarios que pasan después de un rato de tomarlo. Estas son las dosis porque esto está hecho para psiquiatras, a nosotros no nos importa, nos tienen que decir cuánto tenemos que tomar.
Pero ven que dice, en el caso de una buena respuesta, se aumenta gradualmente a los 3 o 7 días. Se va de a poquito. ¿Ah? Y el problema que hay cuando no lo da un especialista, que lo da el médico de medicina general, que sabe, nadie dice que no, normalmente te dicen tomate uno por día y ahí te la quedás, porque no adhieren al tratamiento. Aquí sigue diciendo cómo tomarlo, y los efectos adversos de todos: puede dar dolor de cabeza, al principio podés estar un tanto irritable, te puede dar insomnio, puede dar disfunción sexual, y ahora les explico, y aumenta el riesgo suicida en un 25 en la gente más joven. Pero fíjese, vamos a hablar de lo que podemos saber. La irritabilidad, ¿por qué? Porque al principio a uno esto le empieza a cambiar, porque si bien la ansiedad te trastoca y te tiene mal, pero era parte de tu vida. Yo te empiezo a sacar la ansiedad, empiezo a cambiar la forma de los neurotransmisores en el cerebro y él reacciona. ¿Cómo reaccionamos frente a algo que nos pone mal? Y con el que nos ponemos irritables. Es la forma que tenemos cuando estamos con eso que no entendemos bien qué pasa, pero que no estamos cómodos. Esa incomodidad que hace que uno le pregunten algo y conteste mal. Pueden producir insomnio por esto mismo que estamos hablando. Produce al principio una sensación de sueño liviano o de no poderse dormir. Y la disfunción sexual se da fundamentalmente porque cuando hay mucha serotonina, uno pierde el deseo sexual. Pero tiene que ser mucha, tiene que estar muy mal. Esto el psiquiatra lo sabe, y lo que puede hacer y debe hacer es cambiar. Vieron que les dije que había montones: citalopram, paroxetina, fluoxetina. Bueno, hay algunos que tienen un efecto menos complicado con la disfunción sexual. Fundamentalmente en el hombre producen retardo de la eyaculación y en las mujeres anorgasmia. Entonces complica, porque solucionamos una cosa y complicamos por otro lado. Pero tiene solución, se cambia la medicación. Lo que hay que ir al médico y explicarlo. Hay que ir a un psiquiatra, no podemos ir a cualquiera. La venlafaxina es un ISRS que es dual, actúa con la serotonina y la noradrenalina o norepinefrina. Bueno, esto es lo mismo, simplemente el cambio de nombre, pero es noradrenalina. Esto actúa en dos lados. Esto se utiliza bastante más cuando es más complicado, la persona tiene más déficit de transmisores, sirve mucho para la depresión jodida porque te saca más rápido, porque te levanta más, y también sirve para el ataque de pánico. Se usan menos, hay que también estar muy bien asesorado médicamente por alguien que sepa, y son muy buenos. Con esto lo que yo le quiero decir que hay mucha medicación, pero todas después nos van a dar algún que otro problemita. Y tenemos que saberlos y nos lo tienen que decir. Por ejemplo, estos duales, además de lo mismo que todos los demás, lo que más se nota es en la anorexia. Pueden producir la sensación de no querer comer, no tengo hambre, y perder peso. Las demás cosas que pasa con todos, con los mismos. Y no hay que tenerles miedo, porque si ustedes miran los efectos secundarios de una aspirina, nunca más en su vida toman una aspirina. Todos tienen páginas de efectos secundarios, pero eso también se da porque los tienen que poner, porque legalmente la manera que tiene el laboratorio de cubrirse de que si sucede alguna de todas esas cosas que escribió, si acá estaban, nosotros se lo advertimos, pero en realidad no tiene por qué pasar nada de todo esto, ¿tá? Con las benzodiazepinas que dijimos recién, el problema es que hay que tomarlas de a poquito, ir aumentándolas. A todas las personas le hacen efectos diferentes, no se le puede dar la misma cantidad, y ahí el profesional tiene que elegir los que son de vida larga o de vida corta. Los que son de vida corta actúan rápidamente, pero el efecto se va más rápido. Los de vida larga demoran más en actuar, pero después duran mucho tiempo en sangre y actuando. Por eso hay que tener cuidado cuál se toma, no tomar cualquiera, o no tomar el mismo que le dieron a fulanito o a menganito, porque nos puede hacer efectos realmente diferentes en nosotros. La dosis, acá pasa lo mismo, pero ustedes fíjense en que habla al inicio 0,50 o 0,25, hay que ir de a poquito, un cuartito de la pastilla, e ir viendo cómo funciona. Los efectos adversos de la benzodiazepina dijimos que producen adicción,
todos producen. Estos producen más. Produce fatiga, porque como me baja, yo me siento cansado, me siento sin fuerza. Y lo que sí son jodidos, fundamentalmente los de actuación rápida y vida corta, que perdemos la memoria de corto plazo. Si nos tomamos el alprazolam y nos metemos abajo de la lengua y vamos a una clase, es muy factible que después nos acostemos a dormir y al otro día decimos, la verdad la clase estuvo algo, pero no me acuerdo de nada. O me acuerdo de muy poquito. Esto pasa con la marihuana. La marihuana nos hace perder la memoria. Por eso los gurises que nosotros vemos cuando yo iba a Las Piedras, yo le contaba a Carla que dábamos clase de noche y yo pasaba por el liceo de Las Piedras, por todos lados, y los gurises estaban fumándose un por puerta y después entraban a la clase. Y bueno, eso es porque no les explica. Deberían fumárselo, ya que si no pueden más remedio después de la clase, no antes de la clase, porque después no aprenden nada. Estos, los antidepresivos tricíclicos, son medicaciones viejas que algunos psiquiatras las usan, yo ni las nombro porque tiene 800.000 efectos adversos bravos realmente y difíciles. Y hay cosas nuevas, mucho más modernas, no sé por qué se insiste con este tipo de cosas. Y la selección del tratamiento, ya dijimos, habrá que ir a un especialista, y a veces también hay algunos que son más caros y otros más baratos, y ahí las mutualistas a veces te dan solo uno porque es el que les conviene, y ese justo a vos no te cae bien, y ahí se te complicó la cosa. Porque comprarlo es caro, para comprarlo igual precisás receta blanca y verde, tenés que ir al psiquiatra, y a veces no lo puedes pagar, y a veces la mutualista no tiene más que uno o dos tipos, y no hay justo el que a vos te sirve. La retirada ya dijimos que tiene todos estos problemas que estamos viendo ahí, hay que ver qué es lo que sucede, pero a veces tiene efecto rebote, yo lo dejo y paso a estar peor de que cuando empecé. Y le echamos la culpa a todo el mundo, y el problema es que dejamos la medicación de golpe. Hay que dejarla de acuerdo a lo que sea. En cuanto a terapia, que fue más o menos lo que el otro día dijimos que queríamos hablar algo. Hay muchas corrientes psicológicas y me gustaría dejarlo claro de entrada. Hay psicoanálisis, hay terapia cognitiva, hay terapia conductual, hay terapia cognitivo-conductual, hay terapia de agradecimiento y siempre me olvido lo otro. Y de adhesión al tratamiento, hay gestalt, hay terapia existencial, hay logoterapia, y hay, no sé, toneladas. Yo muchas de todas esas tuve que ver en la facultad, porque te dan los titulares, por lo menos cuando haces la licenciatura, y después también te dan, ¿me escuchan? Porque a mí me dice que tengo conexión mala. Sí, sí, se escucha. Bueno. Sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero la computadora miente. A ver. Bueno, cuando uno hace la carrera te dan un poquito de todas, pero en el Uruguay, hasta hace muy poco, no sé ahora porque yo ahora no voy, que la carrera tiene una orientación totalmente psicoanalítica. Y vas a hacer que de los, creo que hay cerca de 5.000 psicólogos en el Uruguay, todos los que pasamos por la UDELAR estudiamos psicoanálisis como cosa principal. No quiere decir que sea bueno o sea malo, todos tienen cosas buenas, pero el psicoanálisis es algo que se usa más que nada cuando la persona quiere resolver o quiere saber cosas de su vida pasada, muy del pasado, desde la pancita de mamá. Cuando quiere uno hacer algo retrospectivo en su vida. A alguna gente le ayuda, a otros no. Son terapias largas, de años, hablamos de muchos años, hay gente que va toda la vida a terapia, y el problema no se termina de solucionar. Cuando yo tengo un ataque de pánico, tengo un trastorno de ansiedad, tengo una depresión que no me deja vivir, yo necesito solucionarlo rápido. Y esas cosas, para solucionarlas rápido con terapia, tenemos que ir a terapias más modernas. La terapia cognitivo-conductual es sumamente occidental, es muy yanqui, es muy precisa en sus cosas, pero es la más científica, es la que se ha podido hacer estudios y
se ha comprobado los resultados. Por eso en todos los libros de psiquiatría evolucionados, los dos que se usan más, que es el DSM-5, hay DSM-1, 2, 3, 4, y ahora está el quinto, ¿no? Que es el más moderno, y el CI10, que es el europeo, ustedes van a encontrar siempre toda la parte de psiquiatría, y cuando lleguen a terapia van a decir cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es la que más se usa para poder hacer los cambios rápidos y se puede medir científicamente. Las otras son difíciles de medir, porque años de terapia uno no sabe cómo medirlas. No quiere decir que una sea mejor, la otra, pero son diferentes. Simplemente les digo, porque además coincide que yo sí soy terapeuta cognitivo-conductual y parece como que soy hincha de lo que yo aprendí. Quiero dejarles claro que yo en mi doctorado hice todas, así que pasé por todas, y yo no uso una, uso lo que me sirve para el paciente. De todas las cosas que aprendí, uso lo que me sirve y no estoy casado con ninguna, porque ninguna me da nada, porque yo me case con una. Entonces, aclarado esto del por qué está casi siempre esto de las terapias cognitivo-conductuales, por eso. Sí. No sé si alguien me va a hablar. Sí, Tere. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo es la valoración científica que se hace en este tipo de terapia, en la cognitivo-conductual? Muy bien. La valoración que se hace, está buena la pregunta, porque aunque nos lleve un poquito de tiempo, es bueno que ustedes entiendan, porque mañana los que ustedes no tienen nada que ver con la salud, voy a elegir un terapeuta, voy a elegir un psiquiatra, voy a ir a un lado, es bueno saber por qué quiero tal cosa, por qué tal otra, o por lo menos tener la idea de qué es lo que pasa para poder ir a un lugar, leer y tener mi propia valoración. Lo que se hace es lo siguiente: se agarran personas y se diagnostican lo mejor que se pueda. Vamos a hablar todos con trastorno de ansiedad generalizada alta, ¿tá? Pero mucha ansiedad. Entonces, se agarran, vamos a poner 30 personas, por decir algo, ¿no? Se hace en miles de personas, se ha hecho, pero vamos a poner 30, como el Uruguay somos chiquitos. A 10 le damos solamente benzodiazepina, alprazolam, o clonazepam o diazepam, el que convenga, le dan una. A otros 10 se le da, vamos a agarrar 40, ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero sin alprazolam. Les aclaro que normalmente al principio se dan las dos cosas juntas, pero no importa. 10 le damos ISRS, 10 le damos una benzodiazepina, a 10 no le damos nada y a 10 le hacemos terapia cognitivo-conductual. Y a otros 10, les voy a poner 10 más, le hacemos las dos cosas: terapia cognitivo-conductual y le damos medicación. Y se hace durante un tiempo, y se hace con miles de personas. La comprobación que se hizo es que cuando se le da solo medicación, cualquiera de todas solas las medicaciones, son buenos los resultados. Pero la persona deja la medicación y la mayoría recae en los mismos síntomas, o peores a veces. Aquellos que hacen solo terapia, a veces tienen resultados excelentes y no recaen nunca más, y hay otros que no pueden salir nunca más porque necesitan medicación, porque hay un problema orgánico de por medio. Y aquellos que no hacen nada, no se curan nunca, están siempre igual. Y los que le dan medicación y terapia, lo que se ha descubierto es que cuando se les deja de hacer la medicación y la terapia, estos son los que tienen resultados más rápido cuando hacen las dos cosas y que perdura por mucho tiempo. Cuando es solo medicación, no dura. Es decir, que aquel que hace medicación y terapia, lo que se ha comprobado es que la terapia dura para siempre, casi para siempre, mientras que la medicación dura mientras la estoy tomando, salvo cuando se regula determinadas cosas. Eso es la forma que tienen científicamente de poder decir, bueno, la gente que hizo medicación y terapia o solo terapia le fue muchísimo mejor que a todos los demás. En el resto hay que hacer seguimientos de años, ¿no? Que eso acá no lo hacemos, pero en Estados Unidos, en Europa lo hacen. 5 años de seguimiento, 10 años de que las personas, de seguir viéndolas todos los meses y decir, bueno, a ver qué pasa. Y por eso a esta se le da valor científico, porque se ha estudiado.
¿Queda claro? Más o menos. Sí, muchas gracias. Se prueba igual que con los medicamentos, con el placebo, que sabemos que el 33% de la gente se cura sin ningún medicamento porque es una inducción que se hace y es psicológico, es decir, que hay mucha gente, por ejemplo, de la fibromialgia que decíamos hoy, hay gente que no, le decís que le estás dando medicación y no le da nada y se cura porque logra ordenar su cabecita acá arriba y la logra ordenar solo. Son gente que tiene muy buena respuesta. Por supuesto que si tenés un mal verdadero, no te vas a curar si no haces lo que tenés que hacer. Bueno, entonces, ¿qué se hace normalmente? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué fallan la mayoría de las cosas cuando uno hace terapia o hace solo medicación? Porque cuando yo comienzo a tener un trastorno de ansiedad, ya sea de ataque de pánico o depresión, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de patología psiquiátrica, yo no me quiero meter en la psicosis y cosas de esas, porque ya estamos hablando de cosas muy graves, que las podemos ver después, pero son más jodidas. Ahí sí hay un problema orgánico y ahí hay un problema que hay que tratarlo con medicación, o sí, o sí, o sí. No hay otra solución. Pero cuando yo estoy ansioso o yo me deprimo, lo que empiezo a desarrollar son conductas y hábitos que están de acuerdo con lo que la enfermedad que yo tengo. Entonces, por ejemplo, una persona ansiosa tiende a sentarse mal, es decir, se sientan todo encorvado, a estar contracturado, a comer rápido y no masticar, a acostarse a dormir y ni aflojarse, es decir, tirarse y quedar duro en la cama. Empiezan a tener y cosas que no se pueden quedar quietos, se paran, se sientan, se cambian de lugar, empiezan a tener, a fumar, a tomar, a comer comidas más grasosas, empiezan a hacer todas las conductas que son no saludables, que las vemos escritas por todos lados. ¿M? Y cuando yo lo trato solo con medicación, la medicación me calma la ansiedad desde el punto de vista orgánico. Me va a cambiar la neurotransmisión y yo me voy a cambiar la ansiedad. ¿Qué es lo que no me va a cambiar? No me va a cambiar las conductas y los hábitos. Yo los voy a seguir teniendo. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, para empezar a calmarla, nos tienen que enseñar que la manera de manejar la ansiedad es tener rutinas. La mejor manera es tener rutinas. Y eso se hace con un enfoque, por eso se llama cognitivo-conductual, cambiando las conductas y los pensamientos. Porque dijimos que la ansiedad era un pensamiento, un miedo anticipatorio a algo que no había pasado. Entonces yo tengo que aprender a pensar de otra manera y a tener otro tipo de conducta. Si yo me pongo ansioso y llego mal al trabajo porque me van a suspender porque llego tarde, ustedes no saben cuántas veces uno se hace trampas y siempre a la hora de irse da vuelta y me olvidé del teléfono y me olvidé de aquel y al final terminamos siendo apurados y cuando yo voy apurado, así vaya corriendo, manejando en el ómnibus, si voy en el ómnibus voy comiendo las uñas porque paran toda la parada, la gente sube, lo para todos los semáforos, si voy manejando yo me voy volviendo loco. Esa conducta tengo que poder cambiarla, tengo que tener una rutina nueva que me permita poder no ponerme esa ansiedad y tener ese distrés y esa tensión en mi vida, que me la fabrico yo mismo y que no la arreglo con que me solucionen el problema de la azotea. Me arreglaron el problema de la azotea, que tengo que quedar normalizado, porque si yo me paso de medicación estoy dopado. Entonces ya pasé a tener otro problema. Tiene que ser lo mínimo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener una rutina. Si me levantaba a las 8, me tengo que levantar 8 menos cuarto. Y tengo que tener una rutina, no es levantarme y salir corriendo. No, tengo que tener una rutina armada. Suena el despertador o el teléfono, apago el despertador, me dejo para preparada, me dejo el desayuno medio pronto, entonces yo ya tengo una rutina. Me levanto, me visto, voy al baño, me lavo los dientes, pongo el agua a calentar en el medio. Y tengo esa rutina y me la aprendo. ¿Y cómo hago? Si una rutina, cuando yo la hago muchas veces, se transforma en una conducta. Y una conducta, cuando yo la hago muchas veces en mi cerebro, se llama neuroplasticidad, hace nuevas conexiones en mis neuronas, y esas neuronas mías van a tener
esas conexiones y van a ser de largo alcance, van a ir a eso que yo les nombré antes, al hipocampo, van a ir a la memoria y van a quedar en mi memoria y esas conductas se van a terminar transformando en hábitos. Y por eso hablamos que cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, porque está mal, tenemos que cambiar los hábitos. ¿Y por qué es tan difícil cambiar un hábito? El hábito de comer rápido, el hábito de salir corriendo y llegar tarde, el hábito de vestirme a lo loco y andar mal vestido, el hábito de que me voy a bañar y me olvido de prender el calefón siempre y siempre hago lo mismo y lo dejo apagado. Y uno dice, ¿pero qué pasa? O me olvido de las cosas. Si yo me olvido de las cosas, voy a tener que de alguna manera, miren que no estoy loco, tengo mi perrita que me enredó todos los cables, casi me tira la computadora. Hoy no habla, vieron, está calladita. Entonces, tenemos que lograr que nos ayuden a cambiar los hábitos. Desde ya le voy diciendo, la mejor manera de controlar la ansiedad es tener rutinas. Y las rutinas las tenemos que armar nosotros. Los pasitos a hacer, es decir, me levanto, hago esto, hago aquello, hago lo otro, dejo preparado esto, preparo aquello, pensarlo de antemano, es decir, mañana ¿qué me voy a poner? Zapatos negros, zapatos marrones, capaz que si tengo uno solo ya no tengo más problema. Si tengo 2 pares, la quedé. Me voy a llevar un pantalón negro con los zapatos marrones y tengo pantalón marrón, bueno, entonces me apronto la ropa, me la dejo prontita. Todo lo que yo ya tengo pronto lo saco de la cabeza. ¿Y se acuerdan qué era la ansiedad? Preocupación. ¿Y se acuerdan qué es la preocupación? Es preocuparme. La ansiedad se cura ocupándome. Cuando yo tengo algo que me da, yo me acuesto a dormir y digo, ay, mañana no pronté los zapatos, los tengo amarrados, me dará el tiempo cuando me levante. No me voy a poder dormir. Mejor me levanto, me ocupo, me fijo si están embarrados o no están embarrados, y me acuesto a dormir y me lo saqué de la cabeza. Todo lo que me preocupa me lo tengo que sacar de la cabeza. Todos los hábitos que yo armo de rutinas, lo que hacen es me despejan la mente, me sacan preocupaciones. Yo ya tengo todo armadito y ordenado, ya tengo mi vida ordenada. Ordenarse hace que tengamos menos ansiedad, menos preocupación y menos inconveniente. Eso se hace con terapia, porque uno ni cuenta se da de las cosas que hace, pero cuando empezás a hablar y decís, ¿cómo es un día tuyo? Yo le pregunto a la gente, contame cómo es un día tuyo. Y me dice, y bueno, me levanto a las 8, salgo 8:15, voy acá, me tomo el ómnibus, espero el ómnibus, si lo pierdo, llego tarde. Si llego tarde, ¿qué problema tenés? Tengo problemas porque me atrasé en el trabajo y que no puedo llegar acá. Entonces la gente entonces dice, bueno, tenemos que cambiar, eso lo tenemos que cambiar. Y hay que ayudarlos a cambiar. Ahora, ¿es fácil cambiar un hábito? Y no, porque dijimos que tengo que hacerme una rutina, transformarla en una conducta y después en un hábito. Cuando la transformé en un hábito, tengo otro cableado en mi cerebro. Ahora, cuando yo quiero sacarme ese hábito, tengo que desaprender lo aprendido y después aprender algo nuevo, otra cosa. Entonces no es tan sencillo, porque esto también, porque para la gente que enseña, para los que dan clases, cuando un niño tiene un mal hábito, una mala conducta, hay que lograr que tenga ganas y deseo de dejar de hacerla y a su vez enseñarle otra, y eso lleva tiempo. ¿Y qué precisamos? Paciencia. Y hoy la paciencia está brava de comprar, no se encuentra por ningún lado. Todo lo queremos ya. ¿Y qué tiene un ansioso? El ansioso te dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Tiene que ser ahora. Entonces hay que cambiar los hábitos. Y fundamentalmente, lo que hay que hacer, además de todo esto, es que nosotros podamos, de alguna manera, anticipar qué es lo que a nosotros nos da ansiedad y solucionarlo antes y cambiar nuestros pensamientos. Y para cambiar los pensamientos tenemos que aprender a decirnos cosas, aprender a cambiar las ideas. Mire, acá dice educación. Yo lo voy a cambiar porque se llama psicoeducación. Educación es la de la escuela, la que aprendemos en casa, la que nos enseña la sociedad. Esto otro es psicoeducación, es educar a arriba, para el cerebro. Tener la posibilidad de autoevaluarnos, tener una evaluación nosotros de qué es lo que nos causa esto. ¿Qué pasa? Como yo les decía, es difícil que lo veamos porque es parte de nuestra vida, nos lo va a ver el terapeuta, el que está de afuera. Tenemos que tener entrenamiento en respiración. Ahora vamos a hablar
aunque sea 10 minutos de la respiración. No vamos a hablar mucho porque vamos en algún momento a hablar de mindfulness y de relajación y lo vamos a hacer. ¿Tá? Lo vamos a hacer. Para que, además de contarlo y de verlo, lo vamos a sentir en nosotros mismos. Entrenarnos en respirar, hacer relajación muscular, reestructuración cognitiva, era esto que yo les decía. Fíjense, si yo estoy acá y empieza a llover y dejé mi auto con los vidrios abiertos, entonces yo estoy acá, va a depender de qué me digo yo y cuál va a ser mi pensamiento. Recuerden que lo que a nosotros nos causa la emoción o el sentimiento, lindo o malo, no es lo que está pasando, sino que es la forma en que yo evalúo qué es lo que yo pienso de lo que está pasando. Entonces, tengo el auto con los vidrios abiertos, empieza a llover, y yo puedo decir, bueno, voy a pedirle a la gente que me está escuchando, denme en un minuto que cierro los vidrios del auto y vuelvo, me lo tomo con calma. O puedo decir, ay, qué horrible, qué espantoso, se me mojó el auto, y el tapizado, y se me va a quedar empapado, y no voy a poder secar. Entonces, va a depender de mi pensamiento. ¿Qué va a generar un pensamiento y el otro? El decir, espera un momento que lo voy a cerrar el auto y vengo, o el es horrible, es espantoso. ¿Qué va a pasar? Mi cerebro va a segregar neurotransmisores y mis glándulas hormonas de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo. Y está lloviendo igual. Y yo llover no lo puedo cambiar. ¿Qué le puedo cambiar a la gente? Porque la situación en que vives me dice, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes. Yo como terapeuta voy a decir, bueno, pues te presto plata. No. ¿Qué puedo cambiar yo? La situación. ¿Le podemos cambiar las situaciones a la gente? Pregunto. Le puede cambiar en base a según la situación de que presenta la persona, ¿no? ¿Yo se la puedo cambiar? La situación de la lluvia, en este momento de acá, es como uno lo tome y como uno tenga la paciencia suficiente para afrontar cada situación. Digo, en el caso, la persona dice, no tengo plata, no llego a fin de mes, bueno, algo estarás haciendo mal, algo hay que buscar la forma de solucionar. No te voy a prestar plata para que llegue a fin de mes, pero algo, a encontrar la forma de salir de esa situación, que la persona no se cierre, llegaste hasta acá, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, podemos cambiarlo, podemos llegar a cambiarlo, pero tampoco dar una solución porque no tenemos solución. No le vamos a prestar plata, que es la solución. Esa no se la vamos a hacer, ¿no? Pero que ella... Exactamente, bueno. Mira, está bueno, Alejandro. Lo que nosotros, ¿por qué sabemos que lo podemos ayudar a la persona? Porque yo no le puedo cambiar la situación. Lo que yo puedo ayudarlo es a cambiar los pensamientos, la forma en que piensa, la forma en que evalúa esa situación. ¿Y por qué estoy seguro que lo puedo ayudar? Porque ¿de quién son los pensamientos esos? De ellos, de él. De la persona. Entonces basta que la persona quiera y que uno le muestre el camino para que lo pueda hacer. Ahora, entonces, ¿qué necesito yo? Fundamental, 100% fundamental para que una terapia dé resultados. Que la persona quiera cambiar. Y que venga porque quiere. Claro. Y fíjense si será importante eso que acaban de decir ustedes, que a mí ya me pasó varias veces. Me traen un joven, voy a hablar del fútbol, un deportista de 20 años que juega al fútbol y tiene problemas. Entonces me lo trae, viene mamá y papá, me dice, no, traemos al nene porque no son de votar. Yo normalmente le digo a los papás, espera afuera, muchas gracias, y voy a hablar con él. Entonces le digo, bueno, contame, ¿qué te pasa? Me mira y dice, a mí no me pasa nada. Digo, bueno, pero tus padres dicen que vos estás teniendo problemas. Yo no tengo ningún problema, son ellos que dicen que yo tengo problemas. Yo lo que hago, experiencia, al principio me volvía loco, ahora me paro, le doy la mano y le digo, ha sido un placer conocerte, cuando tengas algún problema volvé. Porque si él me dice que no tiene ningún problema y que no le pasa nada, yo no lo puedo ayudar en nada. Y por más que tenga problemas, no lo puedo ayudar. La mayoría de las veces van hasta la puerta y se dan vuelta y me dicen, no, sí, mirá, el problema es que yo fumo marihuana, tomo alcohol, o me tengo que dormir temprano y me acuesto tarde, me voy de joda a los bailes y no me puedo contener. Entonces ahí yo me siento de nuevo y digo, bueno, ahora sí, vamos a hablar de cuál es el problema. Y esto pasa con la gente grande también. Me pasa con los adultos mayores, que te lo traen los hijos que tienen 30 años y te traen la mano y dicen,
insoportable, no la bancamos, vive con nosotros, no podemos con ella. Y ella llega y dice, yo no tengo ningún problema, tienen ella. Entonces, todas esas cosas nos hacen que nosotros precisamos que la persona quiera. Si la persona no quiere, ya estamos fritos. Sí, Alejandro. Jorge, justo ahí también Matías también puso algo que te iba a comentar. ¿Qué pasa? Para mi hijo tiene problemas. Si yo veo que mi hijo está teniendo problemas, y el muchacho va y dice, yo no tengo ningún problema. Él no tiene ningún problema. Es la otra persona que está viendo que supuestamente tiene un problema. Ahí está una de las situaciones que pasa. Tiene que tratar. Pasa en todo. Porque va el tema de que el hijo quiere que sea el reflejo del padre. Y eso es el gran problema que tenemos hoy en día. Y el padre quiere que el hijo sea el reflejo de él. Exactamente. Por eso y no se le puede inculcar o decir, no, vos tenés que hacer esto, seguir aquello, porque se hizo así, viene, y ya esas tradiciones ya se terminaron, se están terminando. Queda alguna todavía. Bueno, pero lo fundamental, ¿sabés qué es? Es que cuando el problema, te voy a hablar cuando los padres te llevan al hijo, yo ya de antemano, ya sé que el problema lo tienen los padres. Claro. Porque, y cuando te llevan un chiquito más, te dicen insoportable, no se puede estar, me lo sacan de la escuela, el problema está en casa. ¿Cuál es el problema? ¿Arreglamos a un niñito? No, tenemos que arreglar a papá y mamá. Tenemos que hacerle educación a los padres para que puedan de alguna manera manejar al hijo. El hijo no lo están pudiendo manejar. Hay muchas cosas de esto. Yo no me quiero ir muy largo porque las vamos a ir retomando. Cada patología que veamos vamos a pasar por esto. Por eso les decía. Perdón que me meta, está muy bueno lo que ustedes traen y dicen, porque lo Claro. vemos en lo cotidiano todos, ¿no? Alejandro, uno que la policía, Fabiana comentaba, Matías, Emar como docente, o sea, todos vemos y trabajamos estos temas. Ese adolescente o ese niño, lo que en realidad es un portavoz de un núcleo que está enfermo. ¿Qué pasa? El padre te trae el gurí y te dice como que el problema es del gurí, y no, el problema es de todos, el problema es de la familia, porque si mi hija tiene un tema, no es el tema de mi hija, es el tema mío, de mi esposo, de la hermana, todos los que vivimos dentro de la casa. Pero a veces, lamentablemente, se le adjudica el problema a esa persona, o sea, se le deposita en el otro lo que en realidad es nuestro. Lo que pasa es que nadie se hace cargo. Si todos nos hiciéramos cargo de la parte que nos toca, obviamente que no tendríamos estos inconvenientes y sería una relación sana. Ese es el gran tema. Pero lo vemos, por supuesto, que muchísimo con los gurises, ¿no? Y no tan gurises, obviamente que hasta los adultos también pasa. Perdón, Jorge. Claro, también hoy en día hay un gran problema con el adulto mayor nuevamente, pero son dos etapas de la persona, que el adolescente no vuelta al padre, el padre no vuelta al padre porque tiene la tercera, y cada uno se enfoca en su situación, en su problema, y no se da cuenta que el problema no solamente de uno, sino que la otra persona también le pide Carla, no se hace cargo de todo. Entonces, pero el problema es que tampoco podemos dejarle al otro, no son los problemas míos, y son los problemas. Y encima te lo llevan a vos para que le soluciones el problema, como que vos tenés una varita mágica, ¿no? Ya sea psicólogo, policía, y te van y te dicen, no puedo con el nene, no sé qué hacer. Claro, bueno, ahí yo, para poder seguir avanzando, porque se nos va la hora, está bueno. Tenemos que hacer después alguna vez un día una charla solo de discusión, entre todos, un conversatorio que te de onda. Así todos podemos hablar y expresar. Hay la reestructuración cognitiva. Y yo les decía, cuando uno dice, volvamos al auto y la lluvia, porque así no vamos con otro ejemplo. Entonces yo agarro y me digo, yo tendría que haber cerrado las ventanas cuando me bajé. Si estaba nublado y estaba feo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ayudar a la gente a que cambie eso que nos está marcando. Ustedes no saben las palabras, el peso que tienen en nosotros mismos. Entonces, si yo en vez de decir, yo tendría que haber cerrado, y yo estoy siendo simpático, deberían haber sido idiota y haber cerrado, qué abombado que soy, me olvidé de cerrar los vidrios. Si yo digo, a mí me gustaría, yo desearía tener mejor memoria y cada vez que me bajo cerrar los vidrios por si llueve o por si me roban, sería preferible que yo lo hubiera cerrado y no me hubiera olvidado. Pero
me olvidé, así que voy a tener que ir y cerrarlo y tomármelo de otra manera. Eso nos lo tienen que hacer con psicoeducación, nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros decimos la palabra tendría que, el peso que le ponemos con esa palabra es tan grande que no nos deja cintura para movernos. Mientras que si yo digo, yo desearía, pasaría, mire, se los voy a llevar a algo más duro, que alguien me dijo que teníamos que hablar y más adelante lo vamos a hacer, que era de la vida sexual. Si yo llego a mi casa y yo digo, yo quiero tener sexo hoy con mi mujer, y ella me dice que no, ¿cómo me voy a sentir? Frustrado y mal. Decepcionado. Decepcionado y frustrado. Ahora, si yo me lo planteo con Te otra vas a palabra, quedar calentito de las dos formas. ahí va, me voy a quedar mal. Ahora, si yo me lo planteo de una forma más relajada y digo, a mí me gustaría tener sexo hoy, yo desearía tener sexo, pero ahí dejo el espacio al pero si no se da, mala suerte. Y entonces me voy a sentir mejor, porque si no me voy a sentir mal. Con una palabra, ¿eh? Entonces, esto es lo que hacemos en la terapia cognitiva. Después ahí habla de la exposición. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo miedo, ya sea, tengo miedo a que me vuelva a dar un ataque de pánico, tengo miedo a las víboras, tengo miedo a volar en avión, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a la claustrofobia, estar encerrado. La manera de terminar con los miedos es enfrentarlos. No hay otra manera. Los miedos tenemos que enfrentarlos. Si no lo enfrentamos, vamos a tener siempre miedo a eso. Y lo que se hace es una desensibilización sistemática. Ese es el nombre. ¿Y qué es lo que hago? Expongo a esa persona lentamente a lo que le tiene miedo, como las pastillitas, de a poquito, primero un cuarto, después otro cuarto, hasta que la persona logra manejarlo. ¿Cómo se hace esto? Se hace. Primero le tengo que enseñar a respirar, que se me está yendo la hora de la respiración, que haga relajación muscular, y hago que a eso que le tenga miedo, mientras está relajado totalmente, sin ansiedad, está flojito, está haciendo relax, yo lo hago pensar en lo que tiene miedo. Y bueno, imagínate que ahora enfrente tuyo tenés una víbora, de esa que le tenés miedo. Pero no te podés poner nervioso, porque ahora que con imaginarse lo alcanza para saltar de la camilla y salir corriendo, ¿no? Entonces, no te podés poner nervioso porque ahora estás conmigo, estás en un consultorio, estás en una camilla, estás relajado, así que ahora te vas a dar la valentía para observarla en tu imaginación. Mírala, fíjate, no te hace nada. Sentir la sensación de tranquilidad que te da el saber que vos estás en condiciones de manejar la situación. Y eso lo voy haciendo de a poco, después lo relajo, entonces le muestro fotos, después le muestro una película y después lo llevo a la víbora en serio. Esto lleva tiempo, pero se cura para toda la vida. Y el ataque de pánico también, hay que hacerlo, hay que hacer alguna cosa de eso. Entonces hay que exponerlo. Me voy brevemente a la respiración y con esto vamos a terminar por hoy. Pero siempre estos temas los vamos a seguir retomando. Y ustedes anoten para preguntar antes o después de las clases lo que a ustedes les quede duda. Yo entiendo que es difícil, es mucha información toda junta y es de manejarla cuando uno no domina el tema. Cuando nosotros respiramos, ¿por qué decimos que la respiración nos cambia la vida y hace lo mismo que la medicación y hasta mejor que la respiración? Y también está probado desde el laboratorio y desde la ciencia. Porque a medida que yo respiro, en la forma en que yo respiro, ya lo hablamos cuando hablamos de ataque de pánico y de la ansiedad al principio, mi cerebro lo que hace es tener un censo de lo que está pasando, verdadero o inventado conmigo. Y va a actuar, va a encender mis alarmas en base a cómo yo esté respirando. Por lo cual tenemos tres maneras de respirar. La manera clavicular, que es acá arriba, que es la de jadear, que es la de cuando yo no puedo ni respirar por la nariz, tengo que respirar por la boca y tengo que es la del parto, cuando algunas mujeres que han tenido hijos y le han enseñado respiración, se llama respiración clavicular. Cuando hagamos la parte de mindfulness y las practiquemos, van a ver que se siente de diferente. Porque, por ejemplo, yo tengo que hacerlo por la boca, la entrada de aire. ¿Qué sucede si yo quiero jadear durante 2 o 3 minutos respirando por la nariz? Yo les invito a que nos tomemos 10 segundos y que cada uno de ustedes, si quiere, apague la cámara. Jadee por la nariz, así. A ver cuánto aguanta.
Inténtelo en hacer. Alejandro va despacito, jadear es más rápido, más. Realmente como si estuvieras haciendo un pico. Genera cansancio. Cansancio, mareo, me ahogo, no me llega oxígeno, me hiperoxigeno. Y mi cerebro, cuando está hiperoxigenado, después lo vamos a hacer, yo lo llevo alto al piso para que hoy por lo menos les quede la presentación de la película. Mi cerebro hiperoxigenado es como si estuviera drogando. Si lo hacemos durante mucho tiempo, una hiperoxigenación, deliramos, nos caemos al piso, vomitamos, nos mareamos y vemos cualquier cosa que queramos ver. No precisamos ninguna droga. Por eso a veces cuando hablamos de adicciones, decimos, ¿para qué te drogas? Y con respirar mal no más alcanza. Entonces, qué barato era, sencillo. ¿eh? Es barato era y barato y sencillo. Y terminamos con el narcotráfico. Bueno, resulta que cuando yo lo necesito, tengo que jadear. Cuando yo pego un pique, corro metros o 100 metros o 40 metros del ómnibus, tengo que respirar por donde sea porque necesito el oxígeno, porque si no respiro me desmayo, me caigo al piso, me muero. Además. Lo que pasa es que en ese caso se hiperventila. Se hiperventila, pero lo necesito. ¿Por qué? Porque la velocidad, los latidos de mi corazón, necesito más oxígeno porque mis músculos además se lo están comiendo. Yo estoy así apretado. En el ataque de pánico lo que me está pasando es eso. Estoy hiperventilando, estoy contracturado y por eso siento que se me mueven las cosas, que me parece que me voy a morir, pero que me lo estoy generando. Entonces, ¿esa respiración es horrible? No, cuando la preciso es buenísima. ¿Por qué hiperventilo? Mucha oxigenación. ¿Qué pasa en el parto? El dolor del parto es el dolor que sentimos en el útero. Yo no siento nada porque no te creo. El que siente la madre que va a parir. Lo que está teniendo es una acumulación de ácido láctico por la cantidad de contracciones que hace el útero. Ese músculo que no está acostumbrado a estar continuamente haciendo contracciones, se acalambra. Y el dolor que tenemos es el dolor de un calambre. ¿Cómo podemos arreglarlo? El ácido láctico, la acumulación, cuando yo hago mucho deporte, para sacármelo tengo que hacer aeróbico, tengo que hacer respiración, tener más oxígeno. Entonces, ¿qué le dicen a la mujer en el parto? Entre contracción y contracción, jadear. Y esas pasan mucho mejor que las que no jadean. Entonces, ¿la respiración clavicular es mala? No, es buena cuando la precisamos. La mayor parte del día no la precisamos. Cuando estamos ansiosos, estamos respirando por la boca y más alto. Y no nos damos cuenta. Y estamos provocándonos más ansiedad. Cuanto más hiperoxigenamos, más ansiedad tenemos. La respiración torácica. La respiración de cuando vamos al médico, nos dicen respire hondo y uno sube los hombros, sube todo para allá arriba. Esa respiración, que no hay que hacer todo, subir todo eso, se puede respirar, hay que aprender. Torácicamente sin subir los hombros, miren. Yo acá, ahí, no sé cómo mostrarles, pero yo pongo mi mano acá en los hombros y yo puedo respirar por el tórax y subir acá. No tengo que subirme, no es necesario. Cuando yo respiro torácicamente, ¿me va a hacer una respiración mejor? Sí, muchísimo mejor que la clavicular. ¿Por qué? Primero, cuando es clavicular, ¿quién respira acá arriba, cerquita? Los pulmones están respirando acá arriba. A la parte de abajo de los pulmones no llega. No le doy tiempo porque no entró que ya lo saqué el aire. Entonces, además está acá arriba. Entra la sangre y ¿dónde va más rápido? Acá. A donde yo en ese momento lo preciso ¿dónde? En los músculos, lo preciso allá abajo, donde, en las piernas para salir corriendo. Bueno, entonces, esa respiración, cuando yo la hago en forma torácica, primero, yo en forma torácica, después los voy a invitar a que lo hagan, no se puede jadear. Si yo quiero respirar, me ahogo también. Entonces, por el tórax me obligo a respirar suave y profundo. Además, estoy llenando la 3/4 parte de mis pulmones. Y le doy esos escasos segundos para que el aire en la hemoglobina, en las células rojas, logre pasar el oxígeno y traer el CO2, si no, le doy tiempo. Y es una respiración que me hace estar más calmado. ¿Cuál es la respiración? Entonces, que me va a traer la relajación y que deberíamos usarla prácticamente todo el día, salvo que estemos haciendo trabajo físico, corriendo, moviéndonos, caminando, haciendo alguna cosa. Caminando se puede. Es la abdominal o la respiración por la panza.
La respiración de la panza es muy distinta. Cuando lo hagamos la próxima vez, yo voy a conectar mi cámara, la videocámara, para que me puedan ver entero, así podemos mostrarlo bien, y lo vamos a hacer, nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo bien. Es cuando me pongo la mano acá en el pecho, a ver si bajo la cámara, me pongo la mano en el pecho y otra en la panza, y yo respiro, inflando la panza, pero mi pecho no se tiene que mover, así. Mire cuando es torácico. Por la panza. Y ahora yo le voy a explicar brevemente para ir terminando. Cuando yo respiro en forma abdominal, lo que nosotros tenemos en el medio, el músculo, es el diafragma, es respiración diafragmática. El diafragma es un músculo que nos corta al medio a nosotros, a la mitad, y divide toda la parte torácica de la parte abdominal. Y eso, cuando yo respiro, por más que es muy buena la respiración torácica, yo inflo el tórax, el diafragma baja. Y cuando el diafragma baja, me aprieta todo lo que yo tengo en el abdomen, todas las vísceras, el estómago, el hígado, todo lo que está en el abdomen me lo aprieta. Los músculos del abdomen, ¿qué tipo de músculos son? ¿Ustedes saben? Los músculos internos, de los órganos internos, el intestino, el estómago, el esófago. ¿Qué tipo de musculación es? Musculación, se las voy a decir porque se nos va mucho la hora. Peristáltica. Ahí está, el movimiento es peristáltico, como dice ella, y que hace así hacemos la digestión, apretando los músculos, y los músculos son músculos lisos. Los músculos lisos son músculos involuntarios. No son músculos como esto que yo digo, quiero poner mis manos. Todos los músculos estriados son músculos que los muevo a voluntad, hago lo que yo quiero. Mientras que la musculación lisa es automática, se hace sola. Yo como, y yo no le digo al estómago, dale, contraete que tenemos que digerir la comida. Él lo hace si quiere, y cuando quiere. Y si no lo hace bien, voy a tener un buen atracón. Y en el intestino pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué la reacción diafragmática o por la panza o abdominal es mejor? Porque el cerebro está sensando todo lo que está pasando. Cuando yo respiro torácicamente, me entra más oxígeno, es una buena oxigenación, no es mala, y el cerebro dice, estamos casi en calma, estamos bastante bien, pero estamos activos, estamos en algo de alerta. ¿Por qué? Porque cuando respiro torácicamente se me aprietan los nervios, los músculos lisos. Entonces el cerebro dice, está todo bien, pero ¿y los músculos lisos del estómago, del intestino, por qué están así apretados? ¿Qué está pasando? Entonces nos mantiene con cierto grado de alerta, con cierto grado de no relajación, no nos permite distendernos del todo. Cuando yo respiro abdominalmente, ustedes traten de sacar panza. Cuando ustedes sacan panza, se infla todo el abdomen y el diafragma sube y me afloja y además me lleno de aire. Y cuando yo lleno el abdomen de aire, el estómago se acomoda, los intestinos se relajan, se aflojan y espacio. Y mi cerebro acá arriba dice, a la pucha, si estaremos en paz, que hasta los músculos lisos están todos relajados, estamos tranquilitos, respirando despacito, además por la panza menos se puede respirar rápido, solamente despacio se puede, y logramos que toda la musculación y que el cerebro deje de segregar noradrenalina y fundamentalmente en las glándulas adrenalina, que son las que nos ponen tensos y nos ponen en estado de tensión. Entonces nosotros logramos aflojar. Esto hace exactamente lo mismo que benzodiazepina y que todos los ansiolíticos. Y también lo podemos probar. Mire, yo lo pruebo muy fácil. Agarro a un paciente, le tomo la presión con un aparato de estos que se ven los numeritos, digital, para que lo vea él. Le tomo la presión y que me dé las pulsaciones. Le digo, bueno, llegaste acá, acabas de entrar, tenés 90 pulsaciones, vení caminando y tenés, no sé, vamos a ponerle 13,9 de presión. Yo le hago hacer 15 minutos de relajación y de aflojar y le dejo el aparatito puesto y le digo, bueno, ahora quédate en calma, simplemente vas a sentir el ruido del aparato que te voy a tomar la presión de vuelta. Y de 90 pulsaciones bajan a 60 y de 13,9 de presión bajan a 11,7. Y no es magia.
eso lo hace la persona misma. Cuando vos aprendés y te das cuenta el poder que tenés si vos te relajás, si cambiás los pensamientos, porque si te querés relajar y estás pensando, puta madre, está lloviendo, se me está mojando el auto, no va, tenemos que cambiar los pensamientos. Tenemos que hacer también, si hay un problema de que le tengo miedo a algo, llevarlo a la exposición. Si esto lo hacemos metódicamente, en 3 meses, con una vez o 2 veces por semana, se termina la mayoría de los problemas. ¿Qué pasa? Esto no es redituable para las terapias, para determinadas terapias, no deja plata, porque en 3 meses no tengo más pacientes. Y algunas de las cosas que yo voy a hablar bien y mal, porque las cosas hay que decirlas. Algunas terapias se tienen en terapia toda la vida porque es buen negocio. Cuando yo hice mi doctorado, lo hice en la Argentina, un argentino muy ocioso en una conferencia dijo, a mí vino un paciente y me dice, a ver, doctor, ¿cuánto tiempo me va a llevar la terapia? Y como yo me gusta ser sincero, dice, le dije, mientras tengas plata para pagar la consulta, terapia toda la vida. Estas cosas existen y están. Entonces es bueno que nosotros las sepamos. Y acá está la parte que hoy me preguntaron de la terapia combinada con benzodiazepinas, con terapia cognitiva. Está armado, está hecho. Esto es sacado realmente del DSM-4, no lo inventé yo, ya está pronto. Que más adelante lo podemos ver porque cuando lleguemos, acá ya termina, está la bibliografía de dónde salieron y de dónde está. Pero si ustedes miran, que ya se nos fue tarde, te dice, terapia cognitivo-conductual más antidepresivo, poca ventaja sobre solo la terapia de los antidepresivos solos. Es decir, que no hay demasiada cosa cuando haces las dos cosas juntas en estos antidepresivos. No sé cuáles son los que usaron, tendría que ver. Mayor número de abandono que la terapia debido a los efectos adversos. Es decir, la gente deja mucho más la medicación porque tiene efectos secundarios que la terapia. La terapia no te da disfunción sexual, no te da vómitos, no te da cansancio. Entonces, el uso de las benzodiazepinas tiene efecto perjudicial a corto y largo plazo en los resultados con la terapia cognitiva, incluyendo más abandono. ¿Por qué? Porque hay menos progreso y mayor riesgo de recaída. Porque cuando yo hago las dos cosas juntas y le dejo la benzodiazepina puede producir efecto rebote. Si la deja mal, mire que si las deja bien y de a poquito se puede hacer, y las dos cosas juntas dan un resultado extraordinario. Hay que hacerlas bien, simplemente. Entonces, uno tiene que saber que hay cómo ayudarnos. Nosotros mismos hay cómo ayudar a los demás, y que lo que hay que cambiar son los hábitos. Acuérdense, no me quiero olvidar, tengan rutinas, ármense en rutinas. La rutina es lo que hace, en vez de ser como la gente dice, esto es rutinario. El que tiene rutinas en su vida tiene menos ansiedad, menos depresión, menos preocupaciones y tiene tiempo para pensar en cosas lindas y en hacer otro tipo de cosas. Preguntas o lo que quieran, yo los voy a dejar por acá porque si no sigo hasta mañana. No, si vamos a ir hablando de unos temas ahí, está bueno hacer un conversatorio porque también eso lleva a que cada experiencia de o cada experiencia hace en el tema. Lo hacemos cuando ustedes quieran. Yo quisiera avanzar un poquito más, pasar por lo menos las adicciones, pasar por la depresión, para que ustedes tengan el conocimiento más de ese tipo de cosas, para que la conversación se haga más buena para todos, para que todos saquen buenas cosas. Digo, me interesa mucho por cierto tema de todo esto de cuando hay temas de alcohol y todo eso, digo, por el trabajo de cada uno, que uno puede detectar en cualquier persona, en cualquier ámbito de una reunión o un grupo o en la calle misma, lo que sea, digo, diferentes síntomas a veces que uno lo puede ver, puede ver algo raro, vamos a decir, pero no lo puede detectar, pero ya teniendo un poco más de avanzar en algunas cosas, puede detectarlo de otra forma o cómo también poder manejarlo. Claro, hay otras herramientas. Yo quiero, por eso decía, avanzar un poco, porque alguna cosa que va a dar mucho más Carla que yo en la parte de suicidio, pero más que nada en la violencia. La violencia es una adicción y yo quiero explicarle bien, que Carla les hable de toda la parte del diario vivir y de las cosas que uno encuentra, pero después yo quiero explicarle neurológicamente, es una adicción la violencia. Por eso es tan difícil que la gente deje de ser violenta.
Pero quiero que tengan el conocimiento, porque si no se lo tiro ahí, la violencia es una adicción, explicarle el porqué, porque tiene un porqué. Y que ustedes pues puedan preguntar en base a eso lo que quieran. Yo no tengo problema en cualquier día, lo tenemos que combinar cuando avancemos un poquito más y hacemos un día de chat, donde ustedes pregunten lo que quieran y nosotros con Carla le vamos a contestar todo lo que sepamos. Y lo que no sepamos, vamos a buscar en los libros y después se lo contamos. Pero creo que está muy bueno. ¿Alguno más que quiera compartir algo? Decir algo? Simplemente agradecer esa instancia de más adelante extendernos un día, pero no, simplemente agradecerles y muy bueno. Bárbaro, gracias. Jorge, tú la semana que viene, el otro miércoles, ¿continúas con este tema de depresión o ya me toca a mí el tema del suicidio? Porque no tengo claro cómo vas con el PowerPoint. No, la próxima vez yo quisiera hablar de los rasgos de personalidad y los trastornos de personalidad que van de la mano con todo. Ok, bien. Y después creo que sí viene depresión y después te vamos a utilizar, ahí vamos a trabajar a Carla bastante. Muy bien, bárbaro. Bueno, gente, un gusto. Faltaron unos cuantos hoy, ya me escribieron por privado que les mande la clase. Nos reencontramos para la semana que viene. Bueno, buena semana para ustedes. Bueno, que no les llueva mucho. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, que descansen. Igualmente. Igualmente, chao.